Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro 100º círculo de lectura del Círculo Lovecraftiano y de Horror. En esta ocasión vamos a platicar de 3 historias que tienen que ver con estas fechas, ya muy próximo la llegada del invierno, el próximo día 21 de diciembre, entonces bueno, se prestó para platicar un poquito de historias que tengan que ver con las fechas de Navidad. Y esta noche vamos a examinar El Cuerno del Horror de E.F. Benson, también Smee de A.M. Burrage y de Algernon Blackwood, La Bolsa Maletín. La dinámica ya la conocen. Ahí en el chat ponen quién quiere platicar acerca de, quién quiere opinar acerca de este cuento primero. Opiniones, más bien primero vamos a dar una breve reseña, ahí se apuntan, dicen quién quiere hacer una reseña muy breve de este cuento y después ya en el chat van a ir diciendo quién quiere participar, quién quiere dar sus opiniones o comentarios acerca de este cuento, de 3 a 5 minutos para que todos tengamos chance de platicar. Bienvenidos y primero que nada, no sé si hay alguien por ahí que no haya asistido, que sea nuevo, que se quiera presentar. Todos somos puro conocido. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué les parece si en lo que se va integrando más gente empezamos platicando de la biografía de E.F. Benson y del tiempo en el que él vivió y se desarrolló? Por ahí creo que Ernesto, tenías algo que compartirnos acerca de este autor. Adelante, Ernesto. Sí, pues Edward Frederick Benson nació en 1867 y muere en 1940. Entonces él es, como les comentaba hace rato, él es parte de todos estos literatos de la época victoriana, ¿no? La época victoriana pues es muy amplia, abarca casi 80 años, todo el tiempo de la reina Victoria, ¿no? Me parece muy interesante porque él es un gran representante de la última etapa de la época victoriana, a la que también perteneció, por ejemplo, M.R. James, ¿no? Y los residuos de esa época todavía tienen influencia literaria en autores como Lovecraft, por ejemplo, como, por ejemplo, Blackwood, ¿no? Entonces es un personaje interesante porque creo que a Benson no lo hemos leído tanto, por ejemplo, como a James sí lo leímos bastante. Entonces, bueno, él, pues como todo buen inglés de esa época, pues su familia era muy tradicional, muy religiosa. De hecho, su papá fue arzobispo de Canterbury, imagínense nada más. Y la figura de la mamá de Benson, de E.F. Benson, es muy interesante porque fue una mujer que impactó mucho a la gente que estaba cercanos a ellos en su época. Era una mujer que hacía cosas pues extraordinarias. Dicen que era una gran conocedora de muchas cosas. Dicen que tuvo una relación con otra mujer durante mucho tiempo también. Entonces venía de unos contrastes ahí medio interesantes en su familia Benson. Él estudió en King's College, que como ustedes saben, pues pertenece a Cambridge, y ahí fue donde conoció también a uno de sus grandes amigos, que fue durante muchos años uno de sus mejores amigos, que fue M.R. James. Ustedes saben que M.R. James fue un gran escritor de historias de fantasmas. Entonces Benson no se quedó a la saga y ambos se carteaban, se veían mucho, compartían muchas historias de fantasmas y platicaban mucho de literatura, y pertenecían a un pequeño club que había ahí que se llamaba el Chit Chat Club, algo así, y entonces era una especie de club donde estaba mucha gente que estaba interesada en la literatura y pues ahí compartían muchos de sus artefactos literarios que les gustaba hacer, ¿no? Benson publicó en 1893 una novela que yo no la conozco, se llama Dodo, pero que fue muy controvertida en su tiempo. Y a partir de ahí empezó a publicar mucho. Es un autor también prolífico, tiene mucha obra, tiene varias novelas, tiene muchas colecciones de cuentos. Por ejemplo, en 1928 sacó Spook Stories, y luego en el 34, como 10 años después, sacó More Spook Stories, que son dos de sus colecciones más conocidas en la lengua inglesa, ¿no? Aquí, por ejemplo,
en español, Valdemar, creo que ha sacado 2 libros de él. Uno es la habitación de la torre y el otro es el santuario y otras historias de fantasmas, que es donde viene esta historia que Abraham nos está proponiendo, ¿no? Y yo quisiera cerrar esta parte de la biografía, nada más comentando o leyendo, citando al maestro Lovecraft, lo que decía Lovecraft de Benson en su famoso ensayo del horror sobrenatural en la literatura. Cito. Dice, al cuento fantástico le ha ido muy bien últimamente y a ello ha contribuido de modo fundamental el versátil E.F. Benson, cuyo relato de Man Who Went Too Far nos habla en voz baja de una casa situada al borde de un bosque sombrío y de la huella de una pezuña de pan en el pecho en un hombre muerto. El volumen de Mr. Benson titulado Visible and Invisible contiene varios relatos de una fuerza excepcional. En particular, Negotium Preambulus, que descubre a un monstruo anormal salido de una antigua tabla de una iglesia que lleva a cabo un milagroso acto de venganza en un pueblo aislado de la costa de Cornwall. Y The Horror Horn, que es el relato que vamos a ver aquí, Lovecraft dice, por el que pasa de largo un terrible superviviente semihumano que habita en cumbres alpinas no frecuentadas. Entonces vemos que Lovecraft, igual que a M.R. James, tenía a Benson en muy alta estima, le gustaban mucho sus obras, las había revisado, y bueno, eso es lo que yo comentaría acerca de Benson. Gracias, Neto. Pues después de esta breve biografía, ¿quién quiere dar una breve reseña acerca de este cuento de El Cuerno del Horror? No somos muchos, pero no se amontonen. Pues síguele, Neto, tú dijiste, ay, se paró Neto. Fui por mi té, pues si quieren lo relato yo y ahí me van echando la mano. Ya ven que Sí, yo no soy muy aquí bueno relatando. te echamos la mano. Tú dale con la reseña. Bueno, pues es un caballero inglés que creo que está de vacaciones en Suiza, me parece, o está en los Alpes, o está en el Everest, cerca del Everest, no sé. Un lugar donde hay montañas gigantescas para escaladores especialistas. Y entonces está en una de estas cabañas en donde se hospedan para preparar las expediciones. Y creo que está con un amigo, conoce a alguien. La cosa es que empieza a escuchar una historia de algo que sucedió a una de las personas que iba subiendo a la montaña esta, ¿no? Dice que vio algo extraño ahí arriba, que vio una huella. Esa parte de la huella me gustó mucho porque me recordó a Robinson Crusoe, ¿se acuerdan? Cuando encuentra una huella en la playa y piensa que es del diablo. Me recordó esa parte, dice que encontró una huella en la nieve y todo esto. Y entonces empiezan como a construir esta leyenda que hay ahí en esos lugares y hablan pues de que básicamente hay unas especies yo lo entendí así, unas especies de yetis, ¿no? Una especie de prehumanos que no evolucionaron y que se quedaron ahí, gente los ha visto y viven ahí arriba. Y entonces él empieza a preparar su expedición, muy seguro de sí mismo, como son los caballeros ingleses, y se va. Y anda ahí en las partes gélidas, hay unas descripciones muy bonitas de la montaña, del hielo, de las grutas, ¿no? Toda esta desolación. Y entonces se viene una tormenta, ¿no? No se ve bien, está bajando la temperatura mucho. Y entonces ahí viene la parte, me parece que es el clímax de la historia, donde dice que escucha algo y voltea y ve esa visión que lo aterroriza, ¿no? Ve una especie de cosa primitiva, un espécimen primitivo de algo que asemeja a un ser humano, pero no lo es, está cubierto de pelo, como un yeti, pero es una mujer y está destrozando a un ciervo, lo está matando, se lo está comiendo, ¿no? Y entonces lo ve y empieza una persecución tremenda por la montaña, por la ladera de la montaña, él trata de escapar y la bestia esta está acompañada, no viene sola, hay como una tribu y lo están persiguiendo terriblemente y no recuerdo bien cómo le hace para escaparse. No sé si me pueden ayudar con esa parte, no me acuerdo ya de eso. Traía una bolsa con los patines. Entonces, cuando esta mujer lo pesca, él con la mano donde traía los patines le avienta y al golpearlo, pues lo suelta y eso le da oportunidad de huir.
Y de llegar al pueblo. Ujú. De hecho, menciona que sí le llega como a ver sangre, ¿no? En este Ujú. protohumano, lo que haya sido. Y que detrás venía como más, ¿no? Y hacían, aullaban. Venía otro y estaba como a 100 metros de distancia, pero lo veía como saltando para alcanzarlo. Y pues ya no me acuerdo del final, creo que ese es el final, ¿no? Que se salva. Bueno, llega al pueblo. Ajá, y se desmaya, creo, ¿no? Y ahí bueno, y ya ahí se acaba. Pero creo que esa parte que describe sobre la mujer que trae la gamuza y cómo le había arrancado una pata y cómo sacaba como un ojo, ¿no? Así como si fuera una aceituna, pero como que lo hace muy vívido el escritor. Sí, y también cuando llega al pueblo, que se desmaya, al despertar, él cuenta pues todo lo que vio y entonces una serie de hombres van a buscar a ver si está ahí, ¿verdad? Entonces dan con la sangre en el arbusto donde se deshizo de esta mujer y luego ese golpe con sangre deja un rastro y lo van siguiendo y llegan hasta la gamuza, donde sirve como evidencia de que su cuento era cierto, pero no vieron a ninguna de estas criaturas. Entonces queda ahí abierto de que si quieres saber, pues pueden ir a investigar. Y que ya había como otras historias, ¿no? Que se habían mencionado acerca de ellos, pero que habían sido, habían sido más, o sea, eran hombres, ¿no? No tanto las mujeres, y que corría la historia que a los hombres que capturaban, a los, no sé, montañistas y eso, que los llevaban con las mujeres, ¿no? Para procrear. Como que era este salto evolutivo, ¿no? Que Los querían cazaban. los cazaban para procrear y a las mujeres pues también, ¿no? Las desaparecían para también procrear, lo cual me recordó mucho esta novela que leímos de Ketchum, ¿no? De The Offspring, pero en temporada de Off-season. Off-season, sí, cierto, A mí me Off-season. recordó a Bomb Tomahawk. Muy Ah, mala, sí, muy mala buenísimo. onda. De hecho, Bone Tomahawk está también en parte basada en Off-Season de Ketchum. O sea, está inspirada, vaya, es una inspiración. Ahora, cuando están contando la historia, sucede como en tres partes. La primera es cuando él está comiendo con el que creo que es el que le ayuda a hacer las excursiones y escuchan otra historia de la huella humana. Y pues no cree mucho de la historia el protagonista, pero luego este alpinista que aprecia dice, bueno, yo te puedo hablar de algo que me pasó, ¿verdad? Y él cuenta la historia cuando le tocó ver a una de las criaturas, pero él aún así no cree mucho. Entonces, por eso, bueno, el abuelo de él creo que fue el que vio las criaturas. Y después de eso, dice, bueno, hagamos la excursión y ahí es donde se topan eh, directamente el alpinista se topa con este hombre o monstruo o yeti, como lo quieras llamar, pero nuestro protagonista ahí no lo ve porque iba adelante y le dice, no, vente, vamos a darle la vuelta y se regresan. Y es hasta el día siguiente cuando va a un almuerzo con un amigo a otra ciudad donde pues va en la mañana, tiene este almuerzo y en el regreso se topa con esta mujer ahí en esa, pues estaban como en la montaña entre el bosque. Pues esa es la reseña más o menos ahí. No sé quién quiera ya dar sus opiniones generales del cuento. ¿Quién quiere empezar? Chago primero. Adelante, Chago. Gracias, pues a mí me gustó mucho, me gustan estos cuentos que mezclan el horror con el survival y con el enfrentarte a la naturaleza y estamos aquí en un setting
muy padre, que se ha explotado mucho, no solo en la literatura, creo que menos en la literatura y más en las películas. Cuando era niño me gustaban mucho las revistas estas de Año Cero, aunque usted no lo crea, y este tipo de libros raros. Y me acuerdo mucho de haber leído acerca de los hombres de las nieves, que una vez unos Sherpas que estaban creo que en el K2 o no me acuerdo qué otro lado, y dijeron que vieron unos hombres semidesnudos caminando por la nieve cerca de ellos, pero iban medio agachados, casi simiescos los describían, lo cual ahí estos Sherpas de Nepal no conocían bien a los monos, ¿verdad? Quizás los conocían por libros, pero no había monos ahí en esa zona. Entonces, es interesante. Esta cosa de la huella a mí me encanta porque es un recurso, no voy a decir literario, más bien voy a decir un recurso de misterio que te hace sentir. O sea, imagínate que vas caminando, no en la nieve, estás en Icamole o a donde vamos acá en Nuevo León, y de repente ves una piedra del Pleistoceno y tiene una huella con la forma humana, así dices, oye, ¿cómo se pudo haber marcado? O sea, no había humanos en esta época. Entonces es muy interesante que estos tipos se hayan visto una huella en la nieve, un lugar muy inhóspito donde tienes que usar, si en la actualidad te puede matar muy fácilmente, o sea, ahora imagínate cuando fue escrito este libro, este cuento, perdón. También es interesante lo que mencionaban ahorita Mariana, lo de que los usaban para conservar la especie. Esto es otra de las tradiciones de la humanidad, de robar mujeres, robar hombres no sé mucho, al menos en las Amazonas se dice que usaban a los hombres nada más para aparearse, y si tenían niños los mataban, si tenían niñas las conservaban, pero lo incluyen aquí, esta parte de las Amazonas, pero está muy padre el tratar de conservar la especie por medios de secuestro, como decía Ernesto, que le recordó a Bon Tomahawk una película totalmente terrorífica, uno de los mejores westerns que yo he visto en mi vida y más terroríficos. Yo creo que lo que más me impactó fue lo de la huella. El área de acción donde lo van persiguiendo, pues es genérica, es hasta cierto punto genérica, pero creo que cuando salió ese relato y lo estabas leyendo en cualquier revista que se haya publicado, has de haber estado, pero clavado, no me hablen, o sea, estoy bien metido, o sea, es un relato que de verdad te atrapa y quieres terminarlo de principio a fin sin escuchar el canto de un pájaro que te esté distrayendo. O sea, quieres acabarlo porque está muy, muy entretenido. Muy bien, Chago. Adelante, Ernesto. Pues sí, es como retomando lo que decía Santiago, el cuento tiene muy buen ritmo, entonces te atrapa, tiene esta cosa que tienen las películas o los relatos sobre monstruos, que a todos nos gustan porque nos gusta ver lo extraño en su forma más bizarra, ¿no? Entonces, eso es lo bonito. La parte de la huella, yo les había comentado que me recordó mucho a Robinson Crusoe, la escena cuando pues, él sabe que está solo en la isla y que ha estado solo por años y de repente encuentra una huella en la playa, y el terror que eso le provoca porque pues piensa que es el diablo. Yo les aseguro que Benson leyó a Defoe, entonces seguramente es una influencia ahí bonita, interesante. Y yo mi comentario iba a lo siguiente, me llamó mucho la atención, yo le estaba comentando a Abraham eso, que me llamó mucho la atención este relato, porque tiene los elementos muy precisos y muy fuertes de lo que fue la literatura victoriana. Entonces eso me gustó, me llamó la atención y me gustó, porque ustedes recuerden que la literatura victoriana se centra más pues, en Reino Unido, y la época victoriana fue muy larga, empezó en 1835 más o menos, terminó como en el 1900, que es todo el periodo de la Reina Victoria que duró mucho, y hay varias etapas dentro de ella, pero es bien interesante porque es una conformación de la literatura inglesa en donde vemos ciertas características, ciertos elementos que yo encontré aquí en el relato de Benson y se me gustó mucho. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La literatura victoriana se centró mucho en el deber ser.
lo que el hombre tenía que ser, su deber. ¿Cuál era su deber? Civilizar, pacificar, enriquecer, ¿no? Junto con ayuda de la técnica y las ciencias y todo eso, la riqueza no era mal vista, era parte del progreso, ¿no? Acatar la ley, por ejemplo, el símbolo que era el reino, por ejemplo, las leyes, todos esos elementos eran muy fuertes en mucha de la literatura victoriana y las vemos aquí en el cuento, por ejemplo, este cuate es un caballero que obedece las leyes de la reina y todo, pero la forma en que describe a estos seres es un rollo ahí espantoso de que ellos carecen de todo lo que sí tienen los victorianos. O sea, ellos no tienen ley, ellos no están progresando, ellos no tienen riqueza, ellos no tienen moral, ellos no tienen, no se preocupan por la decencia, no elevan su ética, no quieren mejoras sociales. O sea, todo, esos monstruos representan todo en lo que está en contra el espíritu victoriano. Entonces, esa parte es bien interesante. La forma en que él va describiendo que incluso tratan de secuestrar gente para poder mejorar, ¿no? Es esta idea que ya la vimos después con Lovecraft de una manera muy, muy brutal y con muchos otros, de tratar de mejorar. Entonces, es el caballero victoriano que se enfrenta a un mundo espantoso, un mundo bizarro, un mundo extraño, de todo lo que no es lo que él cree, todo lo que no es lo que le pertenece a él. Y en ese gran contraste, me parece, es donde Benson hace este relato, ¿no? Ya nada más para acabar mi comentario, yo quisiera decirles que la literatura victoriana es bien hermosa porque tenemos por un lado el ocaso de los románticos, que siguieron teniendo una gran influencia, están el ocaso de los románticos y empiezan, ¿no? Empiezan todos estos grandes escritores que se irán los 80 años hasta su gran influencia en escritores como Lovecraft, por ejemplo, o como Blackwood y todos ellos ya ha entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, eso el relato me gustó mucho por eso, porque se ve muy visible, es muy explícito los elementos de la literatura victoriana. Gracias, Neto. Por ahí queremos aprovechar muy rápido para mandarle saludos a Héctor Muñoz, a Nicole Elizabeth, a Leo Pino, a Kelly Goodman, saludos desde Perú. Y sigue por aquí el comentario de Rosario, por favor. Hola, buenas noches. Yo quería decir, porque a mí sí me gustó también mucho este relato, este cuento, porque yo me vi atrapada, como decía Chago ahorita. Yo me imagino a las personas de esa época devorando esa historia a través de las revistas o de los periódicos en el momento que lo hayan impreso y en el formato que lo hayan hecho, porque yo sí me vi en ese momento en Suiza, en las montañas, en el frío, esperando que, por ejemplo, pase un temporal, la adrenalina de que saqué mis vacaciones, voy a escalar, a pesar de todo lo que esto implica a la mayoría de las personas que hacen estas ascensiones, ¿no? Y entonces ya sí me vi jugando un naipe, me vi también bailando allí como relato, y cómo el autor entrelaza luego esa espera, ¿no? De que mejore el tiempo con la historia esta de cómo su primo vivió una experiencia fantástica, diría yo, terrorífica. Y bueno, comentar solamente eso es lo que quería comentar, que me encantó mucho cómo él enlazó toda esta paisaje de Suiza, todo este frío, todo esto maravilloso con el relato ese de terror de que vivió su primo y que luego él experimentó, ¿no? Es todo. Muy bien. Por ahí sigue Mariana. Mariana, adelante. Gracias, Mariana y Ramón. Mariana y Bueno, Ramón. sí, agregando a Rosario, coincido totalmente con ella. Creo que unas de los grandes aciertos de aquí, Abraham, al haber escogido estos cuentos es la atmósfera, y a mí me encanta la atmósfera. Entonces, el que te transportes a un lugar helado, gélido, todo blanco, lleno de nieve, en aquella época, estar describiendo los paisajes, estar contando historias respecto a seres que están ahí, seres primordiales. Y me estaba acordando que incluso yo creo que hasta la década pasada se estaba hablando, ¿no? Todavía de la existencia del hombre de las nieves y si era un neandertal que había sobrevivido. No, todavía se habla de eso. Y, bueno, pensé que era todavía... Sí, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana, imagínate. Bueno, eso sí, eso sí, entonces
Y más porque me gustó que te van planteando estos seres y para mí esa escena de esta mujer, o sea, cómo estaba tranquila, así como devorando y arrancando, porque te describen también como a la gamuza, o sea, como cómo estaba como asustada, ¿no? Y cómo así tan simplemente le arrancó, pero pues bueno, después de todo era alguien que se estaba alimentando de su manera, pero no sé, como que sí te transportaba esa adrenalina que seguramente estaba presenciando esta persona y que se estaba tratando de hacer hacia atrás y como siempre hacemos un ruido y ahí es donde, ¿no? Entonces, me gustó mucho la persecución también. Yo creo que yo sí le pongo un 10, me encantó. ¿Ramón? Sí, la atmósfera está muy bien lograda. Creo que el choque que Rosario y Ernesto comentan es entre la aparente barbarie o el salvajismo y la idea de civilización de un británico. En esa escena que tú mencionas, Mariana, de este ser, esta hembra devorando a un animal, alimentándose. Ajá. Y bueno, los tres cuentos son muy británicos, muy, muy británicos. Yo cuando los estaba leyendo hasta se me antojó un whisky o un té Earl Grey y prender la chimenea que no tenemos aquí, pero bueno, como que te sientes así rodeado de la niebla londinense, ¿no? En los tres cuentos, pero este en particular me recordó, o sea, este choque entre la idea de civilización y lo salvaje y cómo el hombre aparentemente civilizado se ve atraído y repelido por lo que está viendo, ¿no? Digo, no me quiero poner freudiano, pero pues hay como que un simbolismo ahí interesante entre el hombre que descubre a la mujer que no es humana alimentándose y una repulsión casi sexual, ¿no? Que lo deja medio congelado y como que luego huye, pero al mismo tiempo hay una obsesión por saber y estos seres que son, ¿no? De dónde vienen. Y por eso luego del suceso empieza a investigarse. Es decir, hay esta atracción y anhelo de huida ante algo que nos fascina y nos asusta, que es la naturaleza violenta de todos los seres vivos. La muerte por snoo. Sí. Pero también me recordó mucho la obsesión que tenían los británicos con el Polo Sur, con las montañas del Everest, con el alpinismo, esta idea de vaya a llevar la civilización a los lugares más alejados de la Tierra porque es la carga del hombre blanco, que es la idea de Rudyard Kipling. Y los fracasos que tuvieron los británicos en esas empresas, la muerte de George Mallory en el Everest, el destino del capitán Scott en la Antártida, el casi fracaso de Shackleton en la expedición del Endeavour, cómo los estadounidenses les arrebatan, bueno, entre comillas, hay dudas de eso, el primer lugar en el Polo Norte, la historia de Terror y del Erebus, los barcos expedicionarios de la expedición Franklin, que desaparecieron en lo que hoy es pues, el mar Ártico, ¿no? Ahí arriba de Terranova y en la tierra de Ross. En fin, los británicos tenían esta obsesión por los lugares hostiles y salvajes, porque en el fondo querían llevar su idea de civilización occidental a esos lugares hostiles y salvajes, costara lo que costara, y les costó muchísimo. Pero también me acordé de esta historia que parece leyenda, pero no lo es, de la masacre del Paso Dyatlov en los años 50, en la extinta Unión Soviética, del grupo de expedicionarios, de alpinistas soviéticos que mueren de una manera atroz y todavía inexplicada. Y pues ha habido de todo tipo de teorías al respecto. Sí, decían que hacían experimentos en esa zona, pero sí, creo que encontraron como solo la ropa, no encontraron a ninguno de los expedicionistas, y incluso hay un videojuego para PC sobre eso.
Sí, hay una Pero sí. película muy mala acerca de eso y hay muchos libros al respecto, pero el misterio persiste acerca de qué fue lo que atacó a los montañistas que murieron en el paso de Diatlov, que todos eran montañistas expertos y parece que cayeron en una especie de frenesí o de pánico, y uno de ellos incluso, creo que una mujer fue encontrada muerta, congelada, a escasos metros de su tienda de campaña sin ropa, o sea, sin la ropa de montañista, con ropa como si se fuera a dormir, pues. Sí, o sea, como si hubiera salido corriendo, Ajá, huyendo sin ninguna exacto. precaución. Y de hecho hubo historias de que un grupo de tribus ahí de las estepas los mataron por violar algún tipo de tabú, que habían entrado a una zona de pruebas secretas del ejército soviético, que habían sido atacados con algún tipo de gas nervioso, en fin, ¿no? Pues como texto, pues ya creo que ya lo hemos comentado mucho y a mí, pues, no, la verdad es que me gustó mucho, le pongo un 10, me parece un muy buen cuento y me despertó todas estas ideas y yo creo que es lo mejor de la literatura, llevarnos a hacer relaciones entre otros sucesos y otras historias, ¿no? Muy bien. Yo voto porque los mató un hongo extraño parecido al del ergot. No sé. Sigue por ahí después, Caro. Sí, a mí también me gustó mucho la historia. En particular, me llamó la atención el nombre de donde habitaban estas criaturas. Se llamaba Ungeheuerhorn, que lo tradujeron como el cuerno del horror en la historia, pero la raíz también de la palabra en el alemán es como monstruoso o algo enorme. Y también si utilizas fracción de la palabra, Geheuer significa seguro. Pudiera ser relacionado a parte de los sentimientos que ellos tenían cuando estaban ahí. Decían que no era solamente un sentimiento de lo horrible que veían o lo terrorífico, sino un sentimiento inexplicable que no, que a mi parecer sonaba como a inseguridad, que vendría siendo también Ungeheuer. Entonces, en ese sentido, no sé si el autor pudo haber tomado el nombre de esa montaña, pues a través de eso, y al mismo tiempo hacer referencia a que allí habitaban esos monstruos. Ahora, otra parte que a mí me llamó la atención fue que estas historias, a pesar de que se habían escuchado, no era algo que activamente la gente de ahí, o sea, todos vivían tranquilos en su ciudad, la gente iba, esquiaba y pues estaban en sus ondas y no era como que quisieran ir a cazarlos o que fueran una amenaza continua para ellos, a pesar de que había historias donde gente se las habían robado, hombres o mujeres, y aclaraban también que no era pues para comérselas, sino para lo de la reproducción que ya dijeron. Entonces, en ese sentido, me da la impresión bueno, ¿cómo sería para estos ingleses que se quieren meter a la naturaleza en sus vacaciones y ven la naturaleza tal como es, viendo estas criaturas que tienen ciertas habilidades muy distintas a las que ellos, por ejemplo, pueden estar prácticamente desnudos en la nieve, ¿verdad? A temperaturas que ellos no, pues no pueden estar. Y como mencionaban ahorita, pues esa curiosidad por conocer cómo habitan otros o qué pudiera ser, creo que es parte de lo que atraía a nuestro protagonista a entender qué hay más allá, ¿no? Y no solo, estaba muy escéptico como de que en verdad pudieran existir estas criaturas. Entonces, pues a mí me gustó más verlo por el lado de inmersión a la naturaleza y no tanto por querer conquistar o civilizar, sino el aventurarte a la naturaleza en su máxima expresión. Eso es todo. Muy bien, Caro. Talamantes, bienvenido. Tus comentarios, por favor.
Sí, gracias. ¿Me escucho? Sí. Ok. A mí me pareció interesante, más que nada por la cuestión también del año en que se escribió. Si mal no recuerdo, esta es una de las primeras apariciones, por así decirlo, de criaturas parecidas al Yeti en la literatura. No sé si ya lo mencionaron porque llegué un poco tarde. La manera en que lo describe y la manera en que habitan en estas montañas allá en los Alpes suizos, que no sé por qué lo relaciona con los Himalayas, pero bueno, vamos a ignorar todo ese tipo de cuestiones. Entonces está muy interesante cómo lo describe, a pesar que ni siquiera se parece al cómo se terminaron viendo los neandertales o los cavernícolas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, lo más probable es que haya sido alguna haya visto algún grabado de algún museo o algo de un antiguo ancestro del ser humano, como los veían en aquella época, igual como veían a los dinosaurios como iguanas gigantes, pero esa imagen le fue suficiente como para armarse toda una historia de dónde vivían y todo eso. Claro que al final de cuentas, o sea, pues al momento de leerlo, pues te das cuenta de su edad. O sea, para empezar, ¿por qué unos seres de pelaje negro van a vivir entre la nieve? O sea, ¿y a poco van a estar invisibles todo el tiempo? O sea, no, no, no. Todo eso, pues ya al final de cuentas, ni siquiera vamos a decir que es una sensibilidad moderna, sino cualquiera de esa época lo hubiera leído. Oye, hay osos polares, hay zorros polares. ¿Y qué tienen en común? Pues tienen el pelaje blanco. Entonces, ¿por qué le pones pelaje negro? Creo que le faltaban ahí esos detalles bastante notorios como para que sí te sacan un poco ahí de toda la atmósfera que habían mencionado y que te sacan ahí un poco del cuento. Quizás si lo hubiera situado en algún otro bosque más templado, en la selva negra alemana o algo así, pues a lo mejor sí nos hubiera metido un poquito más en toda la historia, pero como pues era la época de las exploraciones y de las diferentes escaladas y toda esa cuestión, pues también se agarró ese tema pues para ponerlo en un cuento, que pues está bien, digo, pues se vale todo eso. Sí estuvo muy interesante, las persecuciones estuvieron muy, muy padres, todo ese sentimiento del protagonista, que no puede ver hacia atrás, que pierde su palo de esquí y que de repente se tiene que quitar la bolsa y que en un acto de desesperación logra zafarse ahí de la bestia. Pero al final de cuentas, sí hay unos detalles que pues sí nos sacan de la historia, bastante, bastante fuerte. Ya estamos calificando, le voy a poner un 8. Sí, quien ya quiera poner su calificación, algunos ya la dieron, la pueden poner aquí en el chat o la quieren, o si la quieren comentar. Nada más antes, por ahí está comentando Carolina que quiere agregar algo. Te escuchamos, Caro. Sí, solo un dato curioso. Cuando estaba leyendo la historia, me llamó la atención que, bueno, trajera su bolsa con los patines. Y después, leyendo sobre el autor, él representaba a Inglaterra en patinaje sobre hielo. Entonces, pues, a lo mejor era un guiño ahí, pues, de sus gustos, de sus hobbies. Muy bien, John le da un 7. John, ¿quieres agregar alguna cosa, algún comentario? No, no, no me gustó tanto, mejor prefiero no opinar. Y no me provoquen porque le pongo 5. Creo que sería todo mi comentario. Se vale, se vale. Bueno, por ahí, Héctor, creo que ya nada más faltarías tú si tienes algún comentario que hacer.
Bueno, Héctor no comentó nada. Yo quería mostrarles de este libro que tengo por aquí de fábulas, leyendas y cuentos. Tiene una sección así como de criptozoología y miren, este es de los Sasquatch, pero chéquense ahí cómo presentan el explorador, que fue un día que despertó y había humanoides que lo estaban ahí, examinando sus cosas, ¿no? Como una especie de, pues sí, es el famoso Sasquatch. Y bueno, por ahí nos faltan más calificaciones de Chago. Neto, creo que no recuerdo cuánto le diste tú. Chago le dio Yo 9. le puse 10. 9, Abraham. Chago dice que 9. Bueno, nada más un comentario marginal y si quieren, se quedan con la idea mientras saco el promedio. Es cierto lo que dice Talamante, es que en un entorno helado el pelaje es blanco por la adaptación. Sin embargo, ahí ahorita se me ocurrió, ¿no? Dije, pero finalmente, uno, son híbridos y dos, ¿y qué tal si eran negros porque vivían en la oscuridad de las cuevas? No lo sé. No lo sé, es una idea. Denme unos minutos para sacar promedio si no hay más. ¿Puedo hacer un comentario sobre el sí, tema? por favor, del Rosario, pelaje? adelante. Es que, no sé, pero me parece que en los Alpes suizos incluso los osos que predominaban eran los grises. De hecho, hace poco salió como un documental sobre cómo vuelven los osos grises a los Alpes suizos después de 100 años de estar, pues, desaparecidos, ¿no? Como medio extintos. Y, pues, no sé de dónde vino el comentario, a lo mejor era lo que más veían o escuchaban en la época, el color del pelaje, pero no eran blancos. Me parece que no eran blancos. Pero bueno, no, yo sé lo que Talamante quiso hacer con el comentario, ¿no? Hablando de lo fantástico del cuento. Gracias. ¿Ves, Talamantes? No, yo solo quería agregar que me recordó un poco a Sir Malcolm bueno, a los que han visto la serie de Penny Dreadful. El Sir Malcolm tenía la historia, de hecho, estaba en Londres, hay como una asociación de investigadores, o sea, bueno, no investigadores, sino de La Royal Geographic Society. la Royal Geographic Society y eran como descubridores y todo eso, así hermoso, el salón hermoso. Pero recuerdo mucho porque él pierde a su hijo en África, lo pierde por disentería. Entonces, digo, hablando de estas grandes pérdidas que se vivieron. Ese hombre, el personaje, sí, Malcolm. Sir Malcolm, que lo interpreta Timothy Dalton, creo que por motivos de derechos de autor no le pudieron poner el nombre de Alan Quatermain, que es un personaje explorador que sale en una serie de novelas de R.H. Haggard, creo que sí. Bueno, un escritor. Rider Haggard, sí. Sí, gracias. Un escritor británico que crea este personaje que es un aventurero que llega a las fuentes del Nilo y a las minas del rey Salomón. Sí, de hecho le pone nombre a varios, un cerro o algo así. Y que sale en la Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí. ¿No? Sí. Que lo interpreta Sean Connery en la versión fílmica. Y es que es esta obsesión que tenían los británicos por meter sus narices y ponerle nombre a lugares del mapa terráqueo, del globo terráqueo que no tenían nombre. En África lo hicieron mucho y demás. Y cada vez traían historias fantásticas porque pues a veces no llegaban a los lugares que querían llegar y pues le creían a los nativos, o los nativos les hacían bromas pesadas y les decían cosas que no eran. Esto del Yeti, del Sasquatch y la idea de que las montañas de la luna nacía el Nilo y que toda el África ecuatorial estaba cubierta por unas montañas enormes, que es un poco de ahí salen los mitos o las leyendas de las que luego Lovecraft usa para las montañas de la locura, ¿no? La idea del continente austral, pues todo eso nace de ahí, de la gran época de las exploraciones y de lo que se imaginaban, lo que deseaban y lo que oían los exploradores, sobre todo británicos,
y que traían como noticias a estos clubs clubs de Toby, de gente rica o gente financiada por el gobierno, como la Royal Geographical Society, ¿no? Era el club de los exploradores. Y una que otra mujer, pero eran pocas. Caro, quería hacer un comentario más. Sí, ahorita que salió a debate lo de los osos, encontré que a inicios del año 1900 estaba solamente un tipo de oso en los Alpes italianos, que de hecho es pues por el nombre del pueblito donde fue también era como un nombre italiano, que yo creo hace referencia a que era en esa zona, y solo había entre 3 y 4 osos que quedaban. Entonces se iban a extinguir y no sé si quizá por este motivo también pudiera ser algo que lo haya inspirado, porque hablaba que estas criaturas pues también estaban al borde de la extinción y que estaban desesperadamente buscando pues reproducirse y incluso tenían que llegar a pues mezclarse con humanos, ¿verdad? Algo como fuera de para poder sobrevivir. Pero bueno, esto es a inicios de los 1900 que pues queda con la línea de tiempo de esta historia. Y además, bueno, como fin feliz, los lograron rescatar. Entonces, no se extinguieron. Gracias. Pues nada más, creo que por aquí falta de comentar. Aldo, no sé si hay algo que quieras agregar, algo de esta historia del Cuerno del Horror. Si nos escuchas. Bueno, creo que aquí daríamos por terminado. La calificación fue 9.25, bastante alto. Y bueno, pues aquí cortamos la transmisión de este cuento, pero regresamos para discutir el siguiente de los 3 de esta noche. Ok, Nos vemos ahorita. sí, regresamos en 5 minutos. Adiós.